El tiempo, con su paso ineludible, había esculpido sobre la figura de Lucía una elegancia serena, propia de quien ha transitado por las décadas con una mezcla de desafíos superados y alegrías atesoradas. Cercana a sus 60 años, Lucía no era la imagen de la resignación, sino de una calma reflexiva. Había sido viuda por un tiempo considerable, y aunque el recuerdo de su compañero perduraba como una dulce melodía en su corazón, la vida en solitario había tejido a su alrededor un manto de silencio que, por momentos, se antojaba un tanto vasto. Su independencia era un valor preciado, una fortaleza que había forjado con los años, pero en los rincones más íntimos de su alma, persistía un anhelo, una sensación de espacio por llenar. En busca de nuevas inspiraciones, de una manera diferente de ocupar sus días y, quizás, de encontrar una nueva forma de expresión para esa inquietud latente, Lucía se había inscrito en un taller de cerámica. La idea de moldear la arcilla con sus propias manos, de transformar un material bruto en algo con forma y alma, le resultaba extrañamente atractiva. Cada mañana, su rutina se mantenía con una cadencia propia. El ritual del café humeante, la lectura pausada de un libro que la transportara a otros universos, el cuidado esmerado de su pequeño jardín interior, donde las orquídeas florecían con una belleza que ella consideraba un milagro. Su cabello, ahora salpicado de hebras plateadas, enmarcaba un rostro donde las líneas de expresión contaban historias de sonrisas y, a veces, de lágrimas contenidas. Sus ojos, profundos y de un color miel cálido, conservaban una curiosidad discreta, un brillo que delataba un espíritu que, a pesar de los años, seguía buscando. Lucía poseía una belleza madura, una que no dependía de la juventud, sino de la autenticidad de su ser. Sus movimientos eran pausados, pero gráciles, revelando una consciencia de su propio cuerpo. Vestía con una sencillez sofisticada, prendas de tejidos naturales y colores que realzaban su tono de piel, siempre con algún accesorio que denotaba un gusto exquisito, un collar de ámbar o unos pendientes de plata antiguos. Su presencia, aunque discreta, emanaba una dignidad innata que la hacía inolvidable para quien se tomara el tiempo de observarla. No buscaba ser el centro de atención, pero su aura de serenidad y su mirada inteligente solían captar miradas, aunque ella rara vez lo notara. Las tardes de Lucía transcurrían entre sus pasatiempos. Las visitas al museo local, donde se perdía en la contemplación de antiguas esculturas, sintiendo la conexión con artistas de otras épocas. Ocasionales encuentros con sus amigas, mujeres de su edad con quienes compartía risas y anécdotas de la vida, pero donde rara vez se adentraba en sus anhelos más profundos. En esas reuniones, la conversación a menudo giraba en torno a la nostalgia, a los amores ya vividos, a la quietud que la vida adulta parecía imponer. Lucía participaba con cordialidad, pero en su interior, un silencio particular le recordaba que algo más, algo distinto, podría aún esperarla. Cuando el sol se despedía, pintando el cielo con pinceladas de fuego y violeta, Lucía regresaba a la quietud de su hogar. La preparación de una cena ligera, a menudo acompañada solo por el tenue murmullo de una melodía clásica o el crepitar suave del fuego en la chimenea durante los meses fríos, se había convertido en un rito de cierre del día. Se permitía a veces una copa de vino, observando las luces distantes de la ciudad que parpadeaban como pequeñas promesas. La casa, que antes resonaba con la vida compartida, ahora albergaba un espacio personal, un santuario de independencia que, sin embargo, a veces se sentía demasiado grande, demasiado vacío. La cama, inmensa en su soledad, invitaba a largas noches de reflexión, donde los pensamientos volaban libres, explorando los caminos no tomados y los sueños aún no realizados. La idea de encontrar el amor, una pasión arrebatadora, se había desvanecido con el tiempo, transformada en una resignación tácita. No es que hubiera perdido la fe por completo, pero la lógica de los años le susurraba que era una fantasía de juventud. Los hombres de su edad buscaban la compañía o la camaradería, rara vez la intensidad de un nuevo romance. Y los jóvenes, bueno, ellos pertenecían a un mundo diferente, uno donde la belleza efímera era la moneda de cambio. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pequeña llama persistía, una chispa de romanticismo que se avivaba fugazmente con una película antigua o la letra de una canción nostálgica. Era una esperanza tenue, casi secreta, que rara vez permitía salir a la luz. Aún así, había una vitalidad inherente en Lucía que se negaba a extinguirse. Se manifestaba en el cuidado meticuloso de su piel, en la forma en que sus ojos brillaban al hablar de un nuevo libro o una idea inspiradora.
Era como una pieza de cerámica a medio hornear, ya con una forma definida, con una historia en su superficie, pero aún susceptible de ser esmaltada con nuevos colores, de adquirir un brillo inesperado. Su dignidad era su armadura, su rutina su refugio, y su corazón, a pesar de la quietud aparente, seguía latiendo con la sutil expectativa de que, tal vez, solo tal vez, el destino aún no había terminado de moldear su historia. La búsqueda de un nuevo sentido la había llevado al umbral del taller de cerámica, sin saber que allí no solo encontraría una nueva habilidad, sino también la promesa de un amor que esculpiría su destino. El primer día en el taller de cerámica se presentó ante Lucía como una puerta a un mundo inexplorado, un respiro de la predecible cadencia de su vida. El aire del estudio, denso con el aroma de la arcilla húmeda y la promesa de creatividad, la envolvió con una sensación de anticipación. Había un murmullo de voces bajas, el suave giro de los tornos y la atmósfera concentrada de aquellos que se adentraban en el arte. Lucía observó a sus compañeras de curso, la mayoría mujeres de su edad, algunas con experiencia, otras, como ella, novatas en el oficio. Se sintió cómoda en ese entorno, un lugar donde su mente podría sumergirse en la textura maleable del barro, olvidando por un rato el eco de la soledad. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Iker, el maestro. Su presencia no era estridente, pero emanaba un magnetismo que capturaba la atención sin esfuerzo. Era un hombre considerablemente más joven que ella, quizás en la plenitud de sus 30 o principios de sus 40, con una energía que contrastaba sutilmente con la quietud del ambiente. Su cabello oscuro caía sobre su frente con un aire artístico, y sus manos, las manos de un artesano, eran fuertes y ágiles, manchadas con la arcilla que era su elemento. Vestía de forma sencilla, pero con una elegancia informal que acentuaba su físico atlético. Los ojos de Iker, de un color intenso y penetrante, recorrían el taller con una mezcla de concentración y una curiosidad casi tangible, deteniéndose en cada alumna con una mirada evaluadora, pero respetuosa. Cuando sus ojos se encontraron, Lucía sintió un estremecimiento inesperado. No fue una colisión, sino un reconocimiento. La mirada de Iker se posó en ella de una manera que la hizo sentir, por un instante, completamente vista. No era la mirada condescendiente que a veces recibían las mujeres de su edad, ni tampoco una de simple admiración superficial. Había una profundidad, un interés que trascendía la superficie, como si él pudiera ver a través de las capas de los años hasta la esencia de su ser. Lucía, acostumbrada a la discreción que había adoptado con el tiempo, sintió un calor inusual en sus mejillas, un rubor que hacía mucho no experimentaba. Desvió la vista casi de inmediato, fingiendo interés en una pieza de cerámica terminada, pero la imagen de los ojos de Iker ya se había grabado en su mente. Iker era, sin duda, un hombre al que la sociedad consideraría un príncipe encantado. Su talento en el arte de la cerámica era reconocido, sus piezas expuestas en galerías locales. Su carisma era evidente, atrayendo a estudiantes de todas las edades, especialmente aquellas que, como Lucía, buscaban en el arte algo más que una simple habilidad. Se movía por el taller con una gracia natural, explicando las técnicas con una voz tranquila pero firme, demostrando con sus manos expertas la magia de la transformación de la arcilla. Era el tipo de hombre que solía ser objeto de conversación en círculos femeninos, un soltero codiciado cuya elección de vida artística lo hacía aún más enigmático y atractivo. Y, sin embargo, su mirada, en ese primer encuentro, se había anclado en Lucía. La mente de Lucía, siempre tan reflexiva, intentaba procesar la intensidad de ese breve contacto visual. ¿Habría sido solo una impresión? ¿Una fantasía suya, alimentada por el anhelo de una conexión? Pero la persistencia de la sensación, la vividez con la que la imagen de Iker se aferraba a su conciencia, le decía que no. Había una intencionalidad en esa mirada, una curiosidad genuina que la descolocó por completo. El atelier se llenó de un silencio diferente para ella, un silencio que ahora parecía cargado de una expectativa inusitada. El aire, antes solo perfumado por la arcilla, ahora vibraba con la presencia de ese hombre que, sin pronunciar una sola palabra, había infundido una nueva corriente en su apacible existencia. Mientras tomaba su lugar en el torno asignado, sus pensamientos ya no estaban en la textura de la arcilla o en las instrucciones iniciales. Cada movimiento, cada sonido en el taller, parecía resonar con el eco de esa mirada. La sensación de ser observada o, más bien, de ser percibida profundamente, persistía, no de forma intrusiva,
sino como un suave murmullo en la periferia de su conciencia. Por un momento, consideró que quizás no era el lugar adecuado para ella, que su búsqueda de tranquilidad se había topado con una emoción demasiado intensa. Pero una fuerza más potente, la fascinación, la mantuvo anclada. Quería entender, o al menos intentar descifrar, el misterio detrás de los ojos de Iker. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa intensidad? Las preguntas revoloteaban en su mente, disipando la resignación que había abrazado durante tanto tiempo. Iker, desde el momento en que Lucía había entrado al taller, había sentido una conexión inusual. No era solo su edad, o su discreta elegancia. Había algo en la quietud de su presencia, en la profundidad de sus ojos, que lo había cautivado al instante. En un mundo donde la prisa y la superficialidad a menudo dominaban, la figura de Lucía era como un oasis de serenidad. Percibió en ella una historia no contada, una sabiduría tácita que lo intrigó profundamente. Su mirada profunda no fue un accidente, fue una elección deliberada, una invitación silenciosa, un reconocimiento de algo que sentía que trascendía la relación de profesor y alumna. Para él, en ese preciso momento, todas las demás personas en el taller se desvanecieron, dejando solo la figura de Lucía bañada por la luz suave que entraba por los ventanales. Al finalizar la primera sesión, Lucía se despidió de sus compañeras y se dirigió a la salida. Discretamente, lanzó una última mirada hacia el lugar donde Iker solía estar. Él ya no estaba en el centro del taller, pero lo vio en la distancia, hablando con otra alumna. Sus ojos se cruzaron de nuevo, esta vez con una sonrisa ligera y casi imperceptible en los labios de Iker. Fue una confirmación, una validación, una mezcla de alivio y una extraña punzada de emoción la invadió. ¿Habría sido todo una fantasía? No, esa sonrisa, ese último cruce de miradas, le decían que no. Mientras cruzaba el umbral del taller, Lucía sintió que algo había cambiado irrevocablemente. La quietud de su vida, que antes parecía inalterable, ahora resonaba con el eco de una mirada inesperada, una chispa que, sin saberlo, acababa de encender un fuego dormido en lo más profundo de su ser. El telón de su existencia, que ella creía cerrado a grandes sorpresas, acababa de levantarse, revelando un escenario donde lo improbable, de repente, parecía posible. El maestro del torno había visto más allá de la arcilla, más allá de la edad, y había encontrado en Lucía un misterio que anhelaba desvelar. La mirada inicial de Iker en el taller había encendido una chispa en el alma de Lucía, una mujer acostumbrada a la quietud de una vida bien organizada, pero que en su interior albergaba un anhelo latente. Los días que siguieron a ese primer encuentro estuvieron teñidos por una nueva anticipación. La rutina de sus mañanas, antes solo un hábito, ahora adquiría un matiz de emoción, una expectativa silenciosa de lo que podría deparar cada visita al taller de cerámica. No era una urgencia, sino una dulzura contenida, la sensación de que algo, o alguien, había infundido un nuevo propósito a su tiempo. Al llegar a las siguientes clases, Lucía se encontraba con un ritmo cardíaco ligeramente acelerado. La atmósfera del atelier, con el suave zumbido de los tornos y el olor terroso de la arcilla, se había vuelto un escenario cargado de una tensión sutil. Sus ojos, de forma casi inconsciente, buscaban la figura de Iker entre los demás alumnos. Él, con su presencia magnética y su facilidad para moverse entre las mesas, se acercaba a cada estudiante, ofreciendo guidance con la paciencia de un verdadero maestro. Pero cuando llegaba a la mesa de Lucía, había una pausa imperceptible, un cambio en el aire que solo ella parecía notar. El momento culminante de cada sesión, para Lucía, era cuando Iker se acercaba a su torno para ayudarla. La instrucción era puramente técnica, sobre cómo centrar la arcilla, cómo ejercer la presión adecuada, cómo dejar que el material respondiera al movimiento de las manos. Sin embargo, cuando sus manos se posaban sobre las de ella, guiando sus dedos, el contacto físico, aunque profesional, era de una sensualidad innegable. El calor de sus palmas sobre las suyas, la fuerza contenida de sus dedos modelando el barro a través de los de ella, enviaba una corriente eléctrica por todo su brazo, una sensación que Lucía creía olvidada. Su respiración se volvía superficial, su concentración se dividía entre la arcilla y la proximidad de Iker. No había necesidad de palabras en esos instantes. La comunicación era un ballet de miradas. Los ojos de Iker, tan intensos, se fijaban en los de Lucía, no solo evaluando su técnica, sino escudriñando su alma. En su mirada, Lucía percibía una profunda curiosidad,
un interés que iba más allá de la relación alumno-maestro. Había un reconocimiento tácito, una admiración que la hacía sentir vista de una manera que hacía años no experimentaba. Ella, a su vez, no podía evitar que sus ojos reflejaran la fascinación que él le provocaba, la mezcla de respeto por su talento y la innegable atracción por su carisma y su presencia. La tensión silente crecía con cada clase. Iker, con su habilidad innata para percibir las emociones de sus alumnos, era plenamente consciente del efecto que su cercanía tenía en Lucía. Su toque, aunque firme en la instrucción, contenía una delicadeza intencional, una especie de invitación tácita a un nivel más profundo de conexión. La sensualidad no era explícita, sino que residía en esa conciencia mutua, en la electricidad que zumbaba en el aire entre sus cuerpos, en la promesa de un deseo que aún no se atrevía a pronunciar su nombre. Para Lucía, esa tensión era un delicioso tormento, un anhelo que se gestaba lentamente en su interior. Fuera del torno, Iker comenzaba a dedicarle a Lucía una atención sutilmente especial. Un comentario más prolongado sobre una de sus piezas, una pregunta sobre su inspiración, un breve momento en el que sus miradas se cruzaban al final de la clase. Estos pequeños gestos, aunque insignificantes para los demás, eran para Lucía señales inequívocas de su interés. Se sentía única, destacada entre los demás alumnos, y esa sensación le infundía una nueva confianza, una chispa que revitalizaba su espíritu. La idea de que un hombre más joven, tan deseado y talentoso, la eligiera para esa atención especial, era un bálsamo para su alma. Lucía, que siempre había sido una persona mesurada, se encontraba ahora en un estado de alerta emocional. Cada vez que Iker se acercaba, sus sentidos se agudizaban. El aroma de su colonia, el murmullo de su voz, la calidez de su presencia, todo contribuía a intensificar la fascinación que sentía. El atelier, que antes era un refugio tranquilo, se había convertido en un escenario de anticipación, un lugar donde las fronteras entre el aprendizaje y un posible romance se difuminaban con cada giro del torno, con cada moldeado de la arcilla. Las piezas que Lucía creaba en el taller comenzaron a reflejar esta transformación interna. La arcilla, antes un material ajeno, se convertía en una extensión de sus emociones. Sus jarrones adquirían formas más orgánicas, sus cuencos una delicadeza que hablaba de un alma que se abría. Iker, con su ojo experto, notaba esta evolución y la elogiaba con sinceridad, fortaleciendo aún más el vínculo silencioso entre ellos. Sus manos que guiaban ya no eran solo las de un maestro, eran las de alguien que comenzaba a moldear también el corazón de su alumna, sin pronunciar palabra. La noche, que antes era un espacio de quietud y a veces de melancolía, ahora se poblaba de los recuerdos de esos momentos. Lucía revivía en su mente el roce de las manos de Iker, la intensidad de sus miradas, la sensación de su cercanía. La sensualidad de la memoria era tan potente como la experiencia real, alimentando un deseo latente que comenzaba a tomar forma, como la arcilla bajo el toque experto. El misterio que rodeaba a Iker, el porqué de su interés en ella, se volvía cada vez más seductor, impulsándola hacia una exploración emocional que era a la vez aterradora y emocionante. En cada clase, la conexión se profundizaba. Los límites de la relación de profesor-alumna se volvían más difusos, reemplazados por una empatía mutua y una atracción que no necesitaba ser verbalizada. Las miradas que hablaban entre Lucía e Iker eran un lenguaje compartido, un puente invisible que unía sus almas en el silencio del taller. Lucía, con una mezcla de sorpresa y gratitud, se daba cuenta de que había venido a aprender un arte, pero estaba a punto de descubrir uno mucho más complejo y hermoso, el arte de amar y ser amada de nuevo, en un abrazo silencioso que prometía transformar su destino. La arcilla, dócil en sus manos unidas, presagiaba el comienzo de una obra maestra y material, su propio romance. La intensidad de la conexión que se gestaba entre Lucía e Iker en el taller de cerámica se convirtió en el motor silencioso que impulsaba cada una de las jornadas de la protagonista. Las manos de Iker guiando las suyas sobre el torno, la cercanía de sus cuerpos, las miradas profundas que intercambiaban, todo había infundido en Lucía una renovada vitalidad. La apacible rutina que antes la envolvía, ahora se sentía vibrante, llena de una expectativa que la hacía despertar con un ánimo diferente, una curiosidad dulce por lo que cada nueva sesión de arcilla revelaría. Lucía, que había buscado en el modelado una forma de ocupar su tiempo y encontrar un nuevo pasatiempo, se encontró sumergiéndose en el arte con una pasión inesperada.
La arcilla, dócil y maleable bajo sus dedos, se convirtió en una confidente silenciosa de sus emociones. Cada pieza que creaba era una extensión de su alma, un reflejo de los sentimientos que Iker había despertado en ella. Sus primeras creaciones, tímidas y algo inciertas, fueron evolucionando. Los bordes se volvieron más suaves, las formas más fluidas, y una delicadeza sutil, casi lírica, comenzó a emerger en cada cuenco, en cada jarrón. El material inerte cobraba vida bajo sus manos, y con él, también una parte de Lucía que creía inerte. Iker, con la sensibilidad de un artista y la agudeza de un observador, no tardó en percibir esta transformación. Mientras se movía entre los alumnos, ofreciendo consejos y demostraciones, su atención a las piezas de Lucía se volvió más prolongada, más detallada. Él veía más allá de la técnica, veía su alma reflejada en la arcilla. Observaba cómo la expresión de sus emociones se traducía en la forma y la textura, cómo la melancolía inicial cedía paso a una gracia incipiente, a una alegría contenida. Su rostro, antes marcado por una serena resignación, ahora exhibía una luminosidad suave cuando trabajaba el barro, una concentración que Iker encontraba profundamente atractiva. Los comentarios de Iker sobre el trabajo de Lucía eran siempre precisos, pero cargados de una comprensión que trascendía lo técnico. «Hay una historia en esta curva, Lucía», le susurraba una tarde, sus ojos fijos en un jarrón que ella modelaba, con una voz que era casi una caricia. «Tus manos le dan vida a algo más que simple barro». Esas palabras, dichas con una sinceridad que resonaba en su interior, hacían que el corazón de Lucía diera un vuelco. Él la veía, la comprendía, y validaba las emociones que ella, de forma inconsciente, depositaba en cada una de sus creaciones. Esa percepción profunda de Iker la fascinaba, la hacía sentir reconocida en un nivel que pocos habían logrado. La sensualidad de esta etapa no era física, sino emocional e intelectual. Residía en la forma en que Iker parecía desentrañar sus pensamientos y sentimientos a través de sus piezas de arcilla. Era una intimidad de almas, una conexión que se construía en la interpretación de sus creaciones. Lucía sentía que Iker la leía, sin esfuerzo, y esa capacidad de él para conectar con su mundo interior era una forma poderosa de seducción. La idea de que un hombre más joven, tan talentoso y percibido como tan inaccesible, se tomara el tiempo de mirar tan profundamente en su trabajo y, por extensión, en ella, era un halago que la llenaba de una satisfacción inmensa. A medida que Lucía se dedicaba más a su arte, descubrió que el atelier se había convertido en su santuario personal, un lugar donde podía ser completamente ella misma, sin las máscaras de la vida cotidiana. Y en ese santuario, Iker era el guardián de sus secretos, el único que parecía entender el lenguaje silencioso de sus piezas. Se encontraba pasando más horas en el taller, a veces incluso fuera del horario de clases, dedicándose con una intensidad que no había experimentado en años. La arcilla, fría al principio, se calentaba bajo el toque de sus manos, al igual que su propio corazón se calentaba bajo la mirada atenta de Iker. La transformación interna de Lucía se hacía cada vez más evidente. Sus amigas la notaban más alegre, con un brillo en los ojos que atribuían a su nuevo pasatiempo. Ella sonreía, asintiendo, sin revelar el verdadero catalizador de su efervescencia. La arcilla no era solo un material, era un medio para su propia metamorfosis. A través de ella, estaba reconectando con una parte creativa y apasionada de sí misma que había permanecido latente durante demasiado tiempo. Y en ese proceso, la presencia constante y observadora de Iker era una fuente de inspiración y aliento. Iker, por su parte, sentía una atracción magnética hacia Lucía que iba más allá de la curiosidad inicial. Había una madurez en ella, una historia en sus manos que moldeaban la arcilla, una profundidad en su alma que se revelaba a través de sus creaciones. Para él, Lucía no era solo una alumna, era una obra de arte en sí misma. Una que se revelaba lentamente, capa por capa, en cada pieza que terminaba. Su dedicación, su vulnerabilidad expresada a través de la arcilla, y la serenidad con la que abordaba el arte, lo cautivaban profundamente. Él la veía no como una mujer mayor, sino como una mujer completa, compleja y fascinante. El taller, con sus tornos giratorios y sus estantes llenos de creaciones, se había convertido en un espacio sagrado para ambos, un lugar donde sus destinos comenzaban a entrelazarse, esculpidos en el silencio de la arcilla. Lucía había venido a aprender un oficio, pero encontró un espejo para su alma y un alma que la veía.
Iker había asumido el rol de maestro, pero encontró en su alumna una inspiración que lo llevó a mirar más allá de lo evidente. La arcilla no era solo un material, era el testigo mudo de una conexión que se profundizaba, una confidencia silenciosa de un amor que se estaba gestando, pieza a pieza, en el corazón del taller. La conexión silenciosa que florecía entre Lucía e Iker en la intimidad del taller de cerámica había infundido en la vida de la protagonista una energía renovada. La arcilla, antes un simple pasatiempo, se había transformado en un espejo de sus emociones, y los comentarios perspicaces de Iker sobre sus piezas eran un eco de la profunda comprensión que él parecía tener de su alma. Esta nueva vitalidad se manifestaba en su caminar más ligero, en el brillo sutil de sus ojos y en una expectativa latente que ahora acompañaba cada uno de sus días. Sin embargo, su interacción se había limitado hasta el momento al espacio creativo del atelier, un santuario donde las reglas de su incipiente relación se tejían en el silencio y el arte. Lucía, a pesar de la creciente cercanía, anhelaba un contacto más allá de la arcilla, una señal que validara la profundidad de lo que sentía fuera de ese contexto. El destino, como un alfarero experto, se encargó de moldear la siguiente pieza de su historia. Una tarde soleada, mientras Lucía exploraba una pequeña librería independiente en un barrio pintoresco que rara vez visitaba, se encontró inmersa en la sección de poesía, un refugio para su espíritu. El aroma a papel viejo y café recién hecho la envolvía, y la quietud del lugar invitaba a la introspección. Absorta en la lectura de un verso, levantó la vista para buscar otro volumen y, de repente, sus ojos se toparon con los de Iker. Él estaba en el pasillo contiguo, examinando unos libros de arte, su figura esbelta y su concentración inconfundible. La sorpresa fue mutua, un destello fugaz en sus miradas antes de que una sonrisa genuina y abierta se dibujara en el rostro de Iker. Era la primera vez que lo veía fuera del ambiente del taller, sin el delantal manchado de arcilla, en un contexto completamente diferente. Vestía de forma casual, pero con su elegancia innata, y su presencia parecía iluminar el pasillo de la librería. «Lucía, qué grata sorpresa», dijo él, su voz, antes solo escuchada dando instrucciones sobre el torno, ahora resonaba con una calidez informal. Lucía sintió un calor ascender por sus mejillas, un rubor que delataba su asombro y una emoción inusitada. Iker logró articular, su voz ligeramente temblorosa, «El mundo es pequeño». El encuentro inesperado se transformó en una conversación fluida y natural. Hablaron de libros, de arte, de la forma en que las palabras y las formas se entrelazan. Lucía descubrió una faceta de Iker que el taller no revelaba, su profundidad intelectual, su curiosidad por el mundo más allá de la cerámica. Él escuchaba a Lucía con una atención absorbente, sus ojos fijos en los de ella, como si cada palabra que pronunciara fuera la más fascinante del mundo. No había prisa en su conversación, solo el placer de la conexión genuina. La sensualidad de este encuentro residía en la intimidad compartida de ideas, en la forma en que sus mentes se conectaban, en la conciencia de que esta interacción era puramente personal, sin las formalidades de una clase. Mientras hablaban, sus manos, esas manos que se habían unido sobre la arcilla, se movían con gestos expresivos. A veces, casi se rozaban al señalar un libro o al gesticular. Cada cercanía física era un pequeño shock eléctrico para Lucía, una confirmación de la tensión magnética que existía entre ellos. La ligereza de la conversación contrastaba con la intensidad de la atracción, creando una danza sutil de seducción no verbal. Lucía sentía su corazón latiendo con más fuerza, una melodía alegre que resonaba en su pecho. La edad, las convenciones sociales, todo parecía desvanecerse en la burbuja de ese momento compartido. Iker, por su parte, se sentía fascinado por la mente de Lucía. Fuera del contexto del taller, su inteligencia, su perspectiva sobre la vida y su sentido del humor sutil brillaban con una luz propia. Él la encontraba no solo hermosa por su madurez, sino también profundamente interesante, una mujer con capas de experiencia y sabiduría que le intrigaban más que la superficialidad de la juventud. Su elección de encontrarse en una librería, un espacio de conocimiento y reflexión, era una confirmación de que su interés por ella iba más allá de lo físico, buscando una conexión de almas. El tiempo voló sin que se dieran cuenta. La conversación se extendió, llevándolos a un pequeño café cercano para continuar charlando. Sentados en una mesa discreta, el aroma a café fresco y el murmullo de la gente a su alrededor crearon el escenario perfecto para que la intimidad entre ellos se profundizara.
Hablaron de sus pasiones, de sus sueños, de los pequeños detalles que conformaban sus vidas. Iker compartió anécdotas de su vida como artista, de su visión del mundo, y Lucía le habló de sus viajes, de sus reflexiones sobre el arte y la vida. Era un intercambio equilibrado, donde ambos se sentían escuchados y valorados. Este encuentro inesperado fuera del taller fue un punto de inflexión crucial. Disipó cualquier duda que Lucía pudiera tener sobre la intencionalidad del interés de Iker. Ya no era solo una relación de maestro y alumna, sino el comienzo de una conexión personal y genuina. La calidez de su conversación, la profundidad de sus miradas, y la facilidad con la que sus mentes se entrelazaban, confirmaron a Lucía que lo que estaba floreciendo entre ellos era algo real, algo que valía la pena explorar. La sensualidad tácita de sus interacciones, construida sobre el respeto y la admiración mutua, era un testimonio de la fuerza de su naciente romance. Cuando finalmente se despidieron, la despedida fue más prolongada de lo necesario. Las miradas se prolongaron, las sonrisas se hicieron más tiernas. Iker no hizo un movimiento explícito, pero la forma en que sus ojos se encontraron con los de ella, el leve asentimiento de su cabeza, comunicaban una promesa tácita de futuros encuentros. Lucía caminó de regreso a casa con el corazón ligero y una sensación de asombro. El mundo, que antes se sentía en silencio, ahora resonaba con la melodía de la posibilidad. El encuentro inesperado fuera del taller había esculpido un nuevo camino en su destino, un camino que se alejaba de la quietud y se dirigía hacia la emocionante incertidumbre de un amor que desafiaba las expectativas. La arcilla en el taller era solo el comienzo, la vida misma se estaba convirtiendo en su obra maestra compartida. El encuentro fortuito en la librería y la posterior charla en el café habían disipado cualquier duda remanente en el corazón de Lucía. Lo que se gestaba entre ella e Iker trascendía con creces la relación de maestro y alumna. Había una conexión palpable, una resonancia entre sus almas que la llenaba de una serena emoción. La vida, que por tanto tiempo había transcurrido con una quietud predecible, ahora vibraba con la dulce anticipación de lo que cada día podía traer. Lucía se sentía, por primera vez en años, el centro de una atención genuina que la hacía florecer. A partir de ese día, la presencia de Iker en la vida de Lucía, tanto dentro como fuera del taller, se tornó más constante, más deliberada. No eran encuentros orquestados, sino una serie de gestos sutiles que, para Lucía, eran tan elocuentes como una declaración. Al llegar al atelier, Iker la saludaba con una sonrisa más personal, sus ojos deteniéndose en los de ella por un instante más largo que con los demás alumnos. Pequeños detalles, casi imperceptibles para los observadores externos, pero que para Lucía se sentían como revelaciones íntimas. Esa atención la hacía sentir única, no solo como alumna, sino como mujer, y esa sensación era un bálsamo para el alma. Durante las clases, Iker continuaba con su profesionalismo, pero su cercanía a Lucía era más frecuente. Si ella trabajaba en su torno, él se detenía a su lado por más tiempo, sus comentarios sobre la arcilla mezclándose con miradas que hablaban de una conexión más profunda. Si una pieza se le resistía, la mano de Iker se posaba con una suavidad reconfortante sobre la suya, guiándola con una delicadeza que trascendía la mera instrucción. El contacto físico, aunque siempre dentro del contexto de la enseñanza, se sentía ahora cargado de una sensualidad tácita, un reconocimiento mutuo de la atracción que fluía entre ellos. La energía que emanaba de Iker, su concentración en ella, era un imán silencioso que atraía el alma de Lucía. Fuera del taller, los encuentros casuales se multiplicaron, con una frecuencia que Lucía ya no atribuía a la mera coincidencia. Iker aparecía en el café que ella solía visitar, en el parque donde daba sus paseos matutinos, o en la biblioteca a la que acudía para sus lecturas. Nunca de forma intrusiva, siempre con una discreción exquisita, como si el destino los orquestara. Estas apariciones se habían convertido en un juego de descubrimiento para Lucía, donde cada vez que sus ojos se encontraban, un vínculo silencioso se fortalecía, una conversación sin palabras que decía más que cualquier diálogo. Ella notaba su presencia antes de verlo, un sexto sentido que se había agudizado con el despertar de su corazón. La atención discreta de Iker la llenaba de una sensación de ser deseada, no por su juventud o por una belleza efímera, sino por la mujer completa que era. Él la veía, no solo con sus ojos, sino con su alma, percibiendo la sabiduría de sus años, la resiliencia de su espíritu y la belleza de su madurez.
Esta validación la hacía sentirse más segura, más plena. La idea de que un hombre más joven, tan cotizado y admirado, la eligiera para este cortejo silencioso, era un halago que superaba cualquier expectativa. Se sentía como una flor que, en el otoño de su vida, volvía a florecer con una belleza renovada y una fragancia más intensa. El silencio entre ellos no era un vacío, sino un espacio lleno de significado. Era un lenguaje propio, tejido con miradas, sonrisas sutiles y la conciencia mutua de una conexión profunda. En el atelier, Iker le ofrecía consejos sin necesidad de que ella los pidiera, como si supiera lo que su pieza necesitaba. Fuera de allí, su presencia era un ancla reconfortante, una señal de que no estaba sola. La sensualidad de este vínculo residía precisamente en su sutileza, en la tensión no verbal, en la promesa implícita de una pasión que se construía lentamente, con la elegancia de un baile ancestral. Era la anticipación, la certeza de que algo hermoso estaba por venir, lo que la mantenía en vilo. Lucía se encontraba pensando en Iker constantemente. Su imagen se filtraba en sus actividades cotidianas, infundiendo un nuevo propósito a su rutina. Se vestía con más esmero, elegía sus accesorios con más cuidado, no por vanidad, sino por un resurgir de su propia feminidad. El espejo le devolvía la imagen de una mujer que, aunque con las marcas del tiempo, irradiaba una vitalidad y una confianza que hacía mucho no veía. La transformación interna era evidente, un cambio que sus amigas notaban y comentaban, aunque sin descifrar el verdadero motivo. Lucía disfrutaba de su pequeño secreto, de la dulce incertidumbre de este amor naciente. El vínculo silencioso de Iker era una confesión tácita de su interés. Él no pronunciaba grandes palabras, pero sus gestos, sus miradas, su persistente presencia, lo decían todo. Para Lucía, esta forma de acercamiento era infinitamente más seductora que cualquier declaración explícita. Demostraba un respeto profundo por su espacio, por su ritmo, permitiéndole asimilar esta emoción a su propio paso. La sutileza de su cortejo era una danza elegante, donde cada paso era una invitación a la intimidad, una promesa de una pasión que, una vez liberada, sería arrebatadora. Los sueños de Lucía se sincronizaron con esta nueva realidad. Iker se manifestaba en ellos con una presencia más definida, sus manos rozando su piel con una suavidad que se sentía casi real, sus ojos fijos en los suyos con una intensidad que la llenaba de deseo. La sensualidad onírica era respetuosa, pero profunda, explorando la conexión emocional y la atracción física de una manera que validaba sus sentimientos más íntimos. Esas visiones nocturnas se fusionaban con la realidad, creando un universo donde el vínculo silencioso con Iker se fortalecía, tejiendo la trama de su romance. En la quietud de su hogar, Lucía a menudo se encontraba sonriendo sin razón aparente, recordando una mirada, un gesto de Iker. El anhelo que había sentido se transformaba ahora en una dulce expectativa. El silencio que antes la rodeaba, ahora estaba lleno de la promesa de su presencia. La vida le había presentado un amor en una forma inesperada, con un hombre más joven y deseado, y ella lo estaba abrazando con una valentía tranquila. El vínculo silencioso que Iker había forjado se había convertido en el puente hacia un nuevo capítulo, un amor que esculpiría sus destinos y que desafiaría todas las barreras. Y Lucía, con el corazón pleno y el alma vibrante, estaba lista para dejarse llevar por esa corriente. El vínculo silencioso que Iker había tejido alrededor de Lucía, a través de miradas profundas y gestos cargados de significado, había transformado su existencia. La rutina, antes un refugio predecible, se había vuelto un lienzo donde cada día se pintaba con la anticipación de su presencia. La serena compostura de Lucía, aunque aún presente, ahora emanaba una vitalidad recién descubierta, un brillo en sus ojos que delataba la revolución emocional que se gestaba en su interior. Los encuentros casuales fuera del taller de cerámica habían validado la intensidad de la conexión, disipando cualquier atisbo de duda sobre la intencionalidad del interés de Iker. Ahora, el terreno estaba preparado para que el deseo, antes solo un susurro lejano, comenzara a moldear sus sueños con una fuerza inusitada. La noche, que solía ser un espacio de tranquila introspección o, a veces, de melancolía velada, se convirtió en un escenario vibrante para Lucía. Los pensamientos sobre Iker, su sonrisa, la calidez de su mano guiando la suya sobre la arcilla, todo se entrelazaba en su mente antes de conciliar el sueño. Y al sumergirse en el reino de Morfeo, Iker se manifestaba con una claridad sorprendente, en sus sueños.
no eran visiones caóticas o perturbadoras, sino composiciones oníricas de una belleza etérea, cargadas de una sensualidad sutil que la envolvía sin avasallarla, explorando los límites de su anhelo. En estas fantasías nocturnas, Iker aparecía siempre envuelto en una luz suave, con esa misma mirada intensa que tanto la había cautivado en el taller. Pero en el universo onírico, las barreras de la realidad se desvanecían, permitiendo una proximidad que en la vigilia aún era una promesa. Él se acercaba a ella con una lentitud deliberada, su mano extendiéndose no para un contacto físico explícito, sino para un gesto de profunda ternura, como si quisiera acariciar su alma. Podían estar caminando por un jardín exuberante, donde el aroma de las flores se mezclaba con una fragancia masculina que ella reconocía, o sentados en un banco, bajo el tenue resplandor de la luna, con una cercanía que le erizaba la piel sin necesidad de un roce directo. La intimidad se construía a través de la proximidad de sus cuerpos, la quietud de sus alientos al unísono, la comprensión tácita que emanaba de sus miradas en el silencio elocuente del sueño. Estos sueños no eran explícitamente eróticos en un sentido convencional, sino que exploraban la sensualidad emocional, la profunda conexión que puede existir entre dos almas que se atraen. Lucía podía sentir el calor que irradiaba de la presencia de Iker, la suavidad de un roce que nunca llegaba a ser más que una promesa, la electricidad que palpitaba en el espacio entre ellos. Sus sueños eran una exploración de la ternura, del deseo de ser amada y deseada de una manera que trascendiera lo puramente carnal. Ella se despertaba con la sensación de susurros no pronunciados, de caricias apenas insinuadas, de una profunda paz que no se hallaba en su vida diurna con la misma intensidad. Esos fragmentos oníricos se convertían en una especie de validación de la atención que él le brindaba en la realidad. La recurrencia de estos encuentros nocturnos comenzó a influir en el comportamiento de Lucía durante el día. Se sentía más vital, más conectada con una parte de sí misma que creía inerte. Su piel parecía más luminosa, sus ojos brillaban con un matiz renovado. Se encontraba sonriendo sin razón aparente mientras realizaba sus tareas, y a menudo, sus pensamientos divagaban hacia las imágenes que sus sueños habían conjurado. La línea entre la fantasía y la realidad se volvía difusa, y en esa ambigüedad, Lucía encontraba una extraña y deliciosa libertad. Se permitía soñar despierta, imaginar los escenarios que sus noches le presentaban, y esa indulgencia, antes negada por la prudencia, se sentía ahora como un bálsamo para su alma. La tensión entre lo que deseaba su subconsciente y la realidad de su vida diurna se acentuaba. Por un lado, la lógica le recordaba su edad, sus circunstancias, los convencionalismos que a menudo dictan las relaciones. Por otro, sus sueños y la persistente aparición de Iker la empujaban hacia una posibilidad audaz que desafiaba toda razón. Era una batalla silenciosa en su interior, un conflicto entre la prudencia y el anhelo. Sin embargo, la fuerza de la experiencia onírica era tan potente que, poco a poco, la prudencia comenzaba a ceder terreno ante la fascinación que él le provocaba. La idea de que un hombre como Iker, un príncipe encantado, en todo el sentido de la palabra, pudiera sentir algo por ella, aunque fuera solo en el reino de Morfeo, era una fuente de profunda satisfacción y una renovación de su propia valía. A veces, al despertar, un suspiro escapaba de sus labios, una mezcla de añoranza por la dulzura del sueño y la conciencia de la fría. Pero ahora no tan solitaria, realidad. Pero incluso esa melancolía era diferente, ahora venía acompañada de una chispa de esperanza. Los sueños le mostraban un camino, una posibilidad, y la mantenían anclada a la idea de que el amor no tiene límites ni edades. Se convencía de que no era simplemente una ilusión, sino una manifestación de un deseo genuino, un anhelo que, a pesar de los años, aún vivía con fuerza dentro de ella. Sus sueños eran la arcilla de su subconsciente, moldeada por el deseo que Iker había despertado. Los encuentros fortuitos con Iker en la vida real adquirieron una nueva dimensión después de sus sueños. Cada vez que lo veía, la imagen de él en sus visiones nocturnas se superponía con la realidad, creando una aureola de misterio y profundidad a su alrededor. Ya no era solo un hombre atractivo y enigmático, era el hombre de sus sueños, literalmente. Esa conexión, aunque imaginaria en su mayor parte, era lo suficientemente poderosa como para hacer que su corazón diera un vuelco y que una leve sonrisa se dibujara en sus labios, incluso cuando él no la notaba. Lucía se dio cuenta de que estos sueños eran una forma en que su propia alma le hablaba, recordándole que la capacidad de amar y ser amada no se desvanece con el tiempo.
Eran un bálsamo para la soledad, una promesa de que aún había belleza y pasión por experimentar. La expectativa de un nuevo sueño, de un nuevo encuentro con Iker en el reino de la fantasía, se convirtió en un consuelo, una fuente de alegría discreta que la ayudaba a navegar sus días. Y en esa danza entre sueños y realidad, Lucía comenzó a sentir que, tal vez, el destino estaba modelando el terreno para que lo imposible se convirtiera, lenta pero seguramente, en una verdad palpable. El velo entre sus deseos y la vida se hacía cada vez más delgado, anticipando un acercamiento inevitable, un diseño esculpido por el deseo. Los sueños de Lucía, ahora habitados por la figura de Iker y por la palpable sensualidad de su deseo, habían difuminado las fronteras entre lo onírico y la realidad. Cada encuentro en el taller de cerámica, cada gesto sutil de él, y cada conversación fuera de ese espacio, tejían un hilo más en el tapiz de una conexión que ya no podía ser ignorada. Lucía sentía una vitalidad vibrante recorrer su cuerpo, una energía que la hacía sentir más joven de espíritu y más abierta a las sorpresas del destino. El tiempo transcurría de una manera diferente, cargado de una expectativa deliciosa, como si cada día la acercara más a un momento crucial, a una revelación. La tensión entre Lucía e Iker había alcanzado un punto álgido. Las miradas prolongadas se habían vuelto más frecuentes, los roces accidentales, más cargados de electricidad. Ambos eran conscientes de la atracción innegable que fluía entre ellos, pero la delicadeza de la situación, la diferencia de edad y el respeto mutuo, mantenían una barrera invisible que aún no se atrevían a cruzar explícitamente. Lucía, con la sabiduría de sus años, esperaba una señal más clara, un paso decisivo por parte de Iker. Él, por su parte, continuaba con su cortejo paciente, observando, esperando el momento perfecto para que sus almas se reconocieran sin la necesidad de palabras. Ese momento decisivo llegó una tarde en el taller, durante una de las clases. El sol se filtraba por los grandes ventanales, iluminando el polvo suspendido en el aire y las figuras de arcilla a medio terminar. El ambiente era de concentración, solo interrumpido por el suave zumbido de los tornos y el sonido de las manos moldeando el barro. Lucía estaba inmersa en la creación de un jarrón particularmente complejo. La arcilla, caprichosa, no cedía a su voluntad, y una leve frustración comenzaba a apoderarse de ella. Sus cejas se fruncieron con un gesto de concentración intensa. Fue en ese instante de vulnerabilidad artística cuando Iker se acercó a su torno. Su sombra se cernió sobre ella con una presencia reconfortante. Sin decir una palabra, sus manos expertas se posaron sobre las de Lucía, guiando sus dedos con una precisión suave pero firme. El calor de sus palmas envolvió las suyas, y Lucía sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo, una oleada de sensaciones que la hizo olvidar por completo la arcilla. Sus cuerpos estaban cercanos, hombro con hombro, la respiración de Iker apenas perceptible junto a su oído. El aroma de su piel, su colonia masculina, la envolvió, y Lucía sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Mientras sus manos trabajaban la arcilla en perfecta sincronía, Iker inclinó ligeramente la cabeza, y sus ojos, de un color intenso y penetrante, se fijaron en los de Lucía. Esta vez, la mirada no fue fugaz, ni un simple reconocimiento. Fue un momento suspendido en el tiempo, un abismo de comunicación sin palabras. En los ojos de Iker, Lucía vio una profundidad avasalladora. No solo deseo, sino una admiración sincera, un respeto que trascendía la edad y las convenciones. Era una mirada que le decía que él la veía por completo, su historia, su fortaleza, su belleza madura. No había condescendencia, solo una conexión pura y elemental. Lucía, a su vez, no pudo desviar la mirada. Sus propios ojos, ahora llenos de una emoción que creía olvidada, respondieron con una mezcla de sorpresa, gratitud y una vulnerabilidad hermosa. La sensualidad de la escena no estaba en un gesto explícito, sino en la intensidad de ese intercambio visual, en la proximidad de sus cuerpos que trabajaban juntos, en la conciencia de que en ese instante, dos almas se estaban desnudando, sin una sola palabra pronunciada. El silencio del taller se llenó con el eco de sus corazones latiendo al unísono. La tensión era casi palpable, una promesa inminente de un amor que se negaba a permanecer oculto. El tacto de las manos de Iker sobre las suyas era como un ancla, una confirmación de que lo que sentía era real. La arcilla, antes rebelde, ahora cedía dócilmente bajo la guía combinada de sus manos, como si el propio material reconociera la armonía que fluía entre ellos.
La pieza que estaban creando juntos adquiría una forma perfecta, una metáfora visual de su propia conexión que se estaba modelando con cada toque. Lucía se dio cuenta de que ese era el momento, la mirada sincera de Iker era la declaración definitiva que había estado esperando. No necesitaba palabras, sus ojos lo habían dicho todo. Iker, al ver la respuesta en los ojos de Lucía, sintió una profunda satisfacción. Había esperado este momento, había cultivado esa conexión con una paciencia admirable. La belleza de su madurez, la serenidad con la que ella abordaba la vida y el arte, lo habían cautivado desde el primer día. Para él, Lucía era una obra de arte viviente, una que merecía ser admirada y amada en toda su complejidad. Su mirada, ahora tan abierta y llena de afecto, era la validación que él buscaba, la confirmación de que sus sentimientos eran correspondidos, de que ella también lo veía más allá de su juventud. Cuando la pieza estuvo terminada, perfecta en su forma y en su simbolismo, Iker retiró sus manos con lentitud, manteniendo el contacto visual por un segundo más. Lucía sintió el vacío de su ausencia, pero la impresión de su toque y la intensidad de su mirada permanecieron, grabadas a fuego en su memoria. El jarrón, ahora una obra de arte compartida, se erigía como un testigo mudo de ese momento de revelación. Lucía salió del taller con el corazón ligero y el alma desbordante. El aire exterior le pareció más puro, los colores más brillantes. Ya no había incertidumbre, solo una certeza conmovedora. La mirada sincera de Iker había sido el catalizador, el punto sin retorno. Había sido una confesión de almas, una declaración de amor que trascendía la palabra hablada y que se había gestado en el silencio y la cercanía. Ella había venido a aprender a moldear arcilla, pero había encontrado un maestro que le había enseñado a esculpir los contornos de un amor inesperado, un amor que desafiaba la edad y las expectativas, y que ahora se mostraba ante ella en todo su esplendor. El camino hacia su destino compartido, marcado por el calor de una mirada sincera, se abría ante sus ojos con una promesa deslumbrante. La mirada sincera de Iker en el taller había sido el punto de quiebre para Lucía, la confirmación irrefutable de que lo que sentía no era una fantasía, sino una realidad profunda y palpable. Esa conexión visual había disipado cualquier velo de incertidumbre, abriendo las puertas a una fase de intimidad creciente. La vida de Lucía, antes marcada por una serena autonomía, ahora resonaba con la presencia constante y reconfortante de Iker, una melodía que llenaba sus días de una alegría sutil, pero inmensa. Ya no era solo la anticipación de un encuentro, era la dulzura de la compañía mutua, la certeza de que estaban moldeando un futuro juntos. El taller de cerámica, que había sido el crisol de su incipiente romance, se convirtió ahora en el escenario de una colaboración única. Iker, con la excusa de un proyecto ambicioso para la galería, propuso a Lucía trabajar juntos en una pieza de arcilla de gran formato. La idea no era solo artística, era una metáfora tangible de su relación, una oportunidad para que sus manos se unieran no solo en la enseñanza, sino en la creación compartida. Lucía, con el corazón palpitante de emoción, aceptó de inmediato. La posibilidad de pasar más tiempo con Iker, inmersa en la pasión que compartían por el arte, era un sueño hecho realidad. Las sesiones de trabajo se transformaron en un ballet silencioso de dos almas conectadas. Sus manos se encontraban sobre el torno, moldeando la arcilla húmeda con una sincronía asombrosa. Iker, con su fuerza y maestría, guiaba la base de la pieza, mientras Lucía, con su delicadeza y precisión, se encargaba de los detalles más finos, de las curvas elegantes que daban carácter a la forma. El contacto físico era constante, sus dedos rozándose, sus brazos chocando suavemente, el calor de sus cuerpos irradiando una sensualidad tácita que impregnaba el aire del taller. No había necesidad de palabras. La comunicación fluía a través del tacto, de las miradas, de la respiración rítmica que compartían al concentrarse en la arcilla. En esos momentos de creación conjunta, la intimidad entre ellos se profundizaba. Iker observaba a Lucía con una admiración visible, sus ojos siguiendo cada movimiento de sus manos, cada expresión en su rostro concentrado. Veía no solo a la artista, sino a la mujer madura, con la sabiduría grabada en sus rasgos, la pasión que emanaba de su ser. Para él, ella era una fuente inagotable de inspiración, una musa que no solo ayudaba a moldear la arcilla, sino que también esculpía las formas de su propio corazón.
Y Lucía, al sentir la mirada de Iker, su cercanía constante, su dedicación inquebrantable a este proyecto compartido, se sentía más deseada y valorada que nunca. La pieza de arcilla que estaban creando no era solo un objeto, era un símbolo de su unión. Tomaba la forma de dos figuras entrelazadas, o quizás una forma orgánica que evocaba la interdependencia y la armonía. Cada curva, cada contorno, cada textura, era un reflejo de su propia relación que se estaba construyendo con la misma delicadeza y fuerza. La sensualidad de la escena residía en la conexión profunda que se generaba a través del acto creativo, en la forma en que sus cuerpos se movían en tándem, en la conciencia mutua de que estaban construyendo algo hermoso y significativo, tanto en el arte como en sus vidas. El taller, antes un lugar de enseñanza, se transformó en un santuario personal para ellos. Las horas pasaban volando, llenas de un silencio productivo y de una comunicación no verbal que era infinitamente más elocuente que cualquier palabra. Iker le susurraba consejos sobre la técnica, y sus manos se posaban en las de ella con una firmeza que era también una caricia. Lucía, por su parte, le transmitía su gratitud y afecto a través de su mirada, de las sonrisas que le dedicaba, de la forma en que se apoyaba sutilmente en él al alcanzar una herramienta. Eran gestos de una intimidad profunda, que hablaban de la confianza y el cariño que había florecido entre ellos. Las amigas de Lucía, que a veces la visitaban en el taller para ver su progreso, notaban la química palpable entre ella e Iker. Sus comentarios sobre la excelente química, o la magnífica colaboración, eran velados reconocimientos de lo que se gestaba entre ellos, aunque siempre con respeto. La serenidad y la felicidad que Lucía irradiaba eran innegables, un brillo en sus ojos que trascendía la simple pasión por la arcilla. Y Iker, con su elegancia y discreción, siempre mostraba hacia Lucía una deferencia que dejaba claro el profundo respeto y admiración que sentía por ella. Su relación, aunque aún no explícitamente definida ante el mundo, era un hecho evidente para quienes los observaban con atención. La obra maestra compartida no era solo la pieza de arcilla, era el amor que estaban construyendo. Cada dificultad técnica, cada desafío en el modelado, se convertía en una oportunidad para que su conexión se fortaleciera. Aprendieron a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente, a celebrar los pequeños triunfos y a superar los obstáculos. Este proceso creativo se convirtió en un microcosmos de su relación, demostrando que el amor es también un arte que requiere paciencia, dedicación y la voluntad de moldearse el uno al otro. Al finalizar la pieza, con la arcilla ya seca y lista para el horno, Lucía e Iker se detuvieron, observando su creación. Había una satisfacción inmensa en sus rostros, no solo por la belleza de la pieza, sino por el viaje que habían compartido para crearla. Sus manos, manchadas de arcilla, se encontraron y entrelazaron con naturalidad, no como un gesto accidental, sino como un acto consciente de unión. El silencio del taller se llenó con la promesa de un futuro que ya no era incierto, sino moldeado por sus propios deseos y por el amor que había florecido entre ellos. La pieza se erigía como un testimonio mudo de que el amor que esculpió sus destinos no conocía de edades ni de convenciones. Lucía, la alumna que vino a aprender un arte, había encontrado en su maestro a un compañero de vida, a un hombre que la vio más allá de lo evidente y que eligió su alma. Iker, el talentoso alfarero, había descubierto en Lucía una musa, una compañera con la que la creación era más profunda y el amor, una obra maestra que ambos estaban construyendo con cada toque, cada mirada y cada momento compartido. El atelier había sido el punto de partida, pero su historia, una verdadera obra maestra compartida, apenas comenzaba a tomar su forma definitiva. La obra maestra compartida, esa escultura de arcilla que era un reflejo tangible de su floreciente amor, había consolidado el vínculo inquebrantable entre Lucía e Iker. La conexión que había nacido en el silencio del taller, a través de miradas y toques guiados, ahora se manifestaba con una fuerza innegable en cada aspecto de sus vidas. Lucía, antes resignada a la quietud de su madurez, sentía un resurgir de vitalidad que la llenaba de una alegría profunda. Iker, el talentoso alfarero deseado por muchos, había elegido su alma, viendo en ella una belleza que trascendía las normas impuestas por la sociedad. Sin embargo, a medida que su romance se hacía más evidente, la pareja se preparaba para enfrentar un desafío inherente a su unión: las expectativas sociales y los prejuicios que inevitablemente surgen cuando el amor desafía lo convencional. La sociedad, particularmente en ciertos círculos latinos, tiende a dictar patrones muy definidos para las relaciones.
La idea de una mujer en sus 60 años, viuda o soltera, encontrando una pasión arrebatadora con un hombre en la plenitud de sus 30 o 40, es una narrativa que a menudo choca con las normas establecidas. Los murmullos, las miradas curiosas, los comentarios velados sobre la diferencia de edad, o las intenciones ocultas, eran una realidad que Lucía había anticipado en el fondo de su corazón. Había momentos en que una punzada de preocupación la invadía, pensando en cómo sería percibida, no por Iker, sino por el mundo exterior. Sin embargo, la actitud de Iker se erigía como un escudo impenetrable ante cualquier juicio. Su devoción por Lucía era tan palpable, tan genuina, que disipaba las sombras de la duda. Él no solo la amaba, la admiraba profundamente. Cada vez que estaban en público, su mano buscaba la de ella con naturalidad, su brazo se posaba con firmeza en su cintura, y su mirada hacia Lucía estaba cargada de una ternura y un respeto que no daban cabida a interpretaciones erróneas. Para él, Lucía no era una mujer mayor que había encontrado un consuelo, era la mujer que había elegido, la compañera de alma con la que deseaba compartir su vida, sin importar las expectativas de los demás. El narrador enfatizaba cómo, para Lucía e Iker, las barreras de la edad eran irrelevantes frente a la magnitud de su conexión. Su amor no era un capricho juvenil o una búsqueda de seguridad en la madurez. Era una unión de almas, una afinidad que trascendía lo físico y lo superficial. La forma en que sus mentes se conectaban, la profundidad de sus conversaciones silenciosas a través de miradas, la armonía con la que creaban arte juntos, todo ello era la verdadera base de su romance. La sensualidad de su relación residía precisamente en esta profunda conexión emocional e intelectual, en la confianza mutua que les permitía ser vulnerables el uno con el otro. Lucía, al sentir la firmeza de la mano de Iker, la seguridad de su presencia a su lado, encontró la fortaleza para ignorar las convenciones. Se dio cuenta de que la felicidad que compartían era su propia verdad, una verdad que no necesitaba la aprobación de nadie más. La belleza de su madurez, que Iker celebraba con cada gesto de afecto, se convirtió en una fuente de orgullo. Ya no se sentía invisible o tardía para el amor, se sentía plenamente deseada, valorada en su esencia, en su historia, en cada arruga que contaba un capítulo de su vida. Los pequeños gestos cotidianos se convirtieron en declaraciones silenciosas de su compromiso. Iker, con una caballería innata, la esperaba en la puerta del taller, le abría el coche, le ofrecía su brazo al caminar por la calle. No eran actos grandiosos, sino atenciones que hablaban de un respeto profundo y de un deseo de cuidarla. Lucía, por su parte, le ofrecía el calor de su hogar, la sabiduría de sus experiencias y la compañía de un amor que sabía nutrir con delicadeza. Era una danza de dar y recibir, donde ambos se sentían completamente complementados, más allá de las convenciones que la sociedad intentara imponer. Para Iker, el amor por Lucía era una elección consciente, un descubrimiento que había dado un nuevo propósito a su vida. Él la veía como la pieza maestra que le faltaba, la compañera que comprendía su alma artística y lo desafiaba a crecer. Las mujeres más jóvenes, que antes hubieran sido su opción lógica, según los estándares sociales, ahora palidecían ante la profundidad y la autenticidad de Lucía. Su amor era un tributo a la madurez, a la belleza que se forja con el tiempo y a la sabiduría que solo la experiencia puede ofrecer. La historia de Lucía e Iker se erigía como un ejemplo silencioso de que el amor verdadero no se encasilla en estadísticas o en la aprobación de terceros. Su relación, construida sobre pilares de respeto, admiración y una profunda conexión del alma, demostraba que las barreras impuestas por la sociedad son frágiles ante la fuerza de un sentimiento puro. Ellos eran la prueba viviente de que el amor puede florecer en los terrenos más inesperados, con una intensidad y una plenitud que desafían cualquier lógica externa. Así, Lucía e Iker continuaron su camino, tomados de la mano, con la certeza inquebrantable de que su amor era una obra de arte que ellos mismos estaban esculpiendo, día a día. Las miradas ajenas se volvían insignificantes ante la profundidad de su conexión. El calor de sus manos entrelazadas, la ternura de sus sonrisas compartidas, la complicidad en sus ojos, todo confirmaba que habían encontrado un amor que trascendía el tiempo, la edad y las expectativas sociales. Su romance era una declaración vibrante de que el corazón tiene su propia lógica, una que siempre elige la verdad del sentimiento, más allá de las convenciones que el mundo intente imponer.
La aceptación de su amor por encima de las convenciones sociales había infundido en Lucía y Iker una serenidad inquebrantable. La obra maestra compartida, moldeada por sus manos y almas en el taller de cerámica, era el testimonio mudo de una conexión que trascendía lo ordinario. Lucía se sentía plena, vital, como si cada día fuera un regalo, mientras Iker, con su devoción palpable, la hacía sentir la mujer más valorada y deseada. Sin embargo, a pesar de la profunda intimidad que compartían en el taller y en sus encuentros casuales, un deseo tácito por un toque más explícito, más allá de la guía artística o el roce fortuito, comenzaba a crecer en el corazón de ambos. La sensualidad sutil que había permeado su relación buscaba ahora una expresión más directa, un primer toque deliberado que sellara su romance. Esa oportunidad, como un capricho del destino, se presentó en una tarde de primavera. Iker había invitado a Lucía a una exposición de arte en una galería más íntima, alejada del bullicio de los grandes eventos. El ambiente era tenue, con luces suaves que realzaban las obras expuestas y creaban una atmósfera de exclusividad. El murmullo de las conversaciones era discreto, y la música de fondo, un suave jazz, invitaba a la introspección y a la cercanía. Lucía se había vestido con una elegancia que reflejaba su estado de ánimo, un vestido de color perla que realzaba su figura con gracia, un chal de seda que caía suavemente sobre sus hombros, y unos pendientes discretos que brillaban con la luz. Su cabello, peinado con esmero, enmarcaba su rostro, donde una sonrisa serena se dibujaba con facilidad. Iker la esperaba en la entrada, su mirada se iluminó al verla. Vestía un traje oscuro que acentuaba su figura atlética y su presencia magnética. Al acercarse Lucía, él extendió su mano, no para un saludo formal, sino para ofrecerle su brazo. Fue un gesto natural, un acto de caballería que ella aceptó con una sonrisa. El contacto de su brazo fuerte y cálido contra el suyo envió un escalofrío delicioso por el cuerpo de Lucía. Era un toque que hablaba de protección, de pertenencia, un anuncio silencioso de la intimidad que los envolvía. Caminaron por la galería, sus pasos sincronizados, sus hombros rozándose con una suavidad que era una caricia. Mientras observaban una escultura, Iker se inclinó ligeramente hacia ella, su voz un susurro apenas audible mientras le comentaba la pieza. La proximidad de sus cuerpos en el espacio semiprivado de la galería era embriagadora. Lucía podía sentir el calor que irradiaba de él, el aroma de su colonia, la ligereza de su aliento cerca de su cuello. La sensualidad de la escena no era explícita, sino que residía en la intensidad de la cercanía, en la conciencia mutua de la atracción que los unía, en la promesa tácita de un deseo que se hacía cada vez más ineludible. En ese momento, el arte que los rodeaba parecía un reflejo de la belleza que se estaba creando entre ellos. Luego, mientras se movían hacia una sala más apartada, Iker, con un movimiento deliberado, dejó caer su mano para entrelazarla con la de Lucía. No fue un accidente, ni un roce fugaz. Fue un primer toque consciente, una elección, una afirmación de su compromiso. Los dedos de Iker, fuertes y firmes, se cerraron suavemente alrededor de los de Lucía, que respondieron con una delicadeza que era a la vez vulnerable y entregada. Una descarga de electricidad recorrió el brazo de Lucía, una sensación que la dejó sin aliento. Era el toque que había anhelado, la confirmación de que la sensualidad que había percibido en sus sueños y en los roces accidentales era ahora una realidad tangible y plena. El silencio que siguió a ese toque fue de una elocuencia abrumadora. No había necesidad de palabras. La mano de Iker en la suya hablaba de deseo, de protección, de un amor inquebrantable. Lucía sintió una oleada de gratitud y una profunda felicidad. Ese simple gesto era una declaración más potente que cualquier frase romántica. Sus miradas se encontraron, y en los ojos de Iker, ella vio la profundidad de su amor, la pureza de su intención, la certeza de que él la había elegido por completo. En los ojos de Lucía, Iker percibió la entrega total, la alegría de un corazón que se abría plenamente al amor. Continuaron su recorrido por la galería, sus manos unidas en una conexión ininterrumpida. El peso de la mano de Iker, la forma en que sus pulgares acariciaban suavemente la piel de Lucía, eran una fuente constante de consuelo y excitación. La sensualidad de este contacto no radicaba en la pasión desbordante, sino en la intimidad profunda, en la ternura que se transmitía a través de ese simple, pero poderoso, gesto. Era la sensualidad de un amor maduro, de una conexión que se había construido lentamente, con respeto y admiración mutua.
Iker, al sentir la respuesta de Lucía a su toque, experimentó una satisfacción inmensa. La delicadeza con la que ella se entregaba a ese gesto, la confianza que depositaba en él, reafirmaba su decisión. Para él, Lucía era la encarnación de la gracia y la sabiduría, una mujer cuya belleza iba más allá de lo físico, resonando en su alma con una profundidad que ninguna otra había alcanzado. Su mano en la de ella era un ancla, una promesa de que nunca la soltaría. Al final de la exposición, Iker acompañó a Lucía hasta la puerta de su apartamento. En el umbral, bajo la tenue luz de la noche, se detuvieron. La mano de Iker aún sostenía la de Lucía, y sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad que prometía mundos. No hubo un beso apresurado, sino una pausa llena de significado, un momento donde el deseo y el respeto se entrelazaban. Luego, Iker llevó la mano de Lucía a sus labios y la besó suavemente, un gesto de reverencia que fue la confirmación final de su amor. Lucía sintió sus mejillas arder, su corazón desbordarse de una emoción inmensa. El primer toque deliberado había sido más que un gesto físico, había sido una declaración de amor que sellaba su conexión. Lucía regresó a su apartamento con el alma ligera, su mano aún sintiendo el calor del beso de Iker. El silencio de su hogar ahora estaba lleno del eco de ese momento, de la promesa de un amor que había trascendido todas las barreras. La sensualidad tácita se había transformado en una realidad tangible, una conexión que ella sabía que era el inicio de un capítulo lleno de plenitud. El amor que esculpió sus destinos, ese que ella había encontrado donde menos lo esperaba y que desafiaba la edad, ahora se manifestaba en cada toque, en cada gesto, en cada momento compartido que prometía una vida de felicidad incondicional. El primer toque deliberado, ese beso sutil en la mano de Lucía al despedirse, había sellado el romance que florecía entre ella e Iker. La historia, que había comenzado en el silencio de un taller de cerámica, se había transformado en una obra de arte viviente, moldeada por la paciencia, la admiración mutua y una conexión que desafiaba cualquier expectativa. Lucía, la mujer que había creído haber vivido ya sus grandes pasiones, descubrió en la madurez un amor de una profundidad y vitalidad inesperadas. Iker, el talentoso alfarero deseado por muchos, había encontrado en ella no solo una alumna, sino una compañera de alma, cuya sabiduría y gracia lo cautivaron más allá de cualquier superficialidad. Su unión era un testamento viviente de que el amor verdadero no tiene edad ni se ajusta a los moldes impuestos por la sociedad. La vida de Lucía y Iker, a partir de ese momento, se tejió con los hilos de la felicidad compartida. Los días se sucedían con una armonía que antes Lucía solo había soñado. El taller de cerámica seguía siendo su santuario, pero ahora, el acto de crear arte era una celebración de su unión. Sus manos continuaban encontrándose sobre el torno, modelando la arcilla con una sincronía que era un reflejo de la perfección de su relación. Cada pieza que creaban juntos era un nuevo capítulo de su historia, un testimonio tangible de cómo dos almas, aparentemente dispares por la edad, podían unirse en una danza de creatividad y afecto. Las expectativas sociales, los susurros velados y las miradas curiosas que ocasionalmente surgían, se desvanecían ante la contundencia de su felicidad. Iker, con su elegancia innata y su devoción palpable por Lucía, no daba espacio a la duda. Él la presentaba con orgullo, su mano siempre cerca de la de ella, su mirada cargada de una admiración inquebrantable. Para él, Lucía no era solo una mujer a la que amaba, era la personificación de la gracia, la inteligencia y la belleza que solo la experiencia puede forjar. Su elección por ella era una afirmación audaz de que el valor de una persona reside en su esencia, no en su edad o en las convenciones. Lucía, por su parte, se sentía plenamente deseada y valorada. La seguridad que Iker le brindaba le permitía abrazar su madurez con una confianza renovada. No había necesidad de fingir juventud, ni de ocultar su historia. Él la amaba por todo lo que era, por cada experiencia vivida, por cada arruga que contaba un capítulo de su vida. Esa aceptación incondicional la liberó, permitiéndole florecer en una nueva versión de sí misma, una mujer vibrante, apasionada y segura de su lugar en el mundo. La sensualidad de su relación no era una explosión juvenil, sino un fuego lento y constante, alimentado por la profunda conexión de sus almas, por la complicidad en sus miradas y por la ternura en cada toque. Los momentos cotidianos se transformaron en joyas preciosas. Un desayuno compartido en el balcón, con el sol de la mañana iluminando sus rostros.
un paseo tranquilo por el parque, donde sus manos entrelazadas hablaban de un futuro sin fin. Las tardes de lectura, con Iker apoyado en ella, sus cabezas cerca, el silencio roto solo por el murmullo de las páginas. Eran instantes de pura intimidad, donde la felicidad no necesitaba de grandes gestos, sino de la simple y profunda compañía del otro. La vida de Lucía, que antes se sentía en pausa, ahora era una sinfonía de momentos preciosos, orquestada por el amor de Iker. El amor entre Lucía e Iker se erigió como un faro de esperanza, un testimonio silencioso de que las barreras impuestas por la sociedad son frágiles ante la fuerza de un sentimiento puro. Su historia resonaría, un susurro inspirador para todas las mujeres que creían que era demasiado tarde, para aquellas que se habían resignado a la soledad. Demostraba que la pasión y la plenitud no tienen fecha de caducidad, y que el corazón tiene su propia lógica, una que siempre elige la verdad del sentimiento, sin importar la edad o las expectativas externas. La vida de Lucía, que había sido como una pieza de arcilla a medio moldear, encontró en Iker al alfarero que le dio su forma más perfecta. Y la vida de Iker, que quizás buscaba una musa o una conexión profunda, encontró en Lucía la obra maestra más hermosa que jamás podría haber imaginado crear. Juntos, no solo esculpieron arte, sino que esculpieron sus destinos, forjando un camino que se alejaba de la convención y se adentraba en un futuro lleno de amor incondicional, respeto y una pasión que, aunque sutil, era inquebrantable. En la escena final, Lucía e Iker son mostrados sentados juntos en el atelier, frente a una de sus piezas de arcilla terminadas y horneadas, una que representa la unión de dos formas. El sol del atardecer entra por los ventanales, bañándolos en una luz cálida y serena. Sus manos están entrelazadas, y en su rostro se dibuja una sonrisa de plenitud absoluta. Iker mira a Lucía con una adoración evidente, y ella le devuelve una mirada de profunda gratitud y amor. El silencio del taller se llena con la promesa de una vida compartida, una obra de arte que ellos mismos, con cada toque, cada mirada y cada latido del corazón, habían esculpido con un amor que rompió todas las barreras y que ahora era una fuente de inspiración eterna. Su historia, un testimonio del amor que esculpió sus destinos, era una melodía que resonaría en el tiempo, un recordatorio de que la felicidad siempre encuentra su camino.